Hola y bienvenidos. Estoy muy emocionada de tener conmigo a Daniel Núñez en mi serie de entrevistas Sumérgete con Cerna Legal Services. Para los que se estén uniendo con nosotros por primera vez, Sumérgete con Cerna Legal Services presentará entrevistas entre yo, Noel y Cerna, y otros expertos latinos, principalmente sobre temas legales. El objetivo de esta serie será compartir información educativa y recursos sobre diferentes temas legales que podrían impactar a la comunidad latina. Y es importante tener en cuenta que la información y las opiniones que compartiremos durante esta entrevista son solo para fines informativos y no se consideran asesoramiento legal sobre ningún tema y no existe una relación de abogado-cliente entre nuestros televidentes y los entrevistados. Bueno, y sin más preámbulos, estoy muy emocionada de presentarles a mi invitado de hoy, Daniel Núñez, que hoy amablemente accedió a conversar conmigo sobre, en términos generales, los derechos que alguien tiene durante los encuentros policiales, ya sea que alguien sea detenido o en una estación de policía, a investigaciones criminales y la importancia de invocar los derechos Miranda. Entonces, Daniel, buenas tardes. Ah, Buenas. ¿podrías primero platicarnos un poco sobre de ti personal y profesionalmente y decirnos cuál es tu puesto actual y el ramo de ley que practicas? Sí, Noeli, gracias por invitarme y gracias que estás haciendo esto. Yo creo que es algo que es muy importante para la comunidad que habla español, que entienda sus derechos. Um, yo me llamo Daniel Núñez. Mis papás son de Jalisco, pero yo nací y he vivido aquí alrededor de Chicago toda mi vida y tengo 10 años como abogado criminalista. Y en el 2019 abrí Núñez Legal Group, que es mi propia firma, que nos enfocamos principalmente en casos criminales, que puede ser todo desde tráfico, DUI, manejar bajo la influencia de alcohol, armas, drogas, hasta homicidio y todo lo que cae entre medio. Básicamente, si tienen un problema con la policía que va a ser necesario que vaya a la corte, ese es un tipo de caso que probablemente yo les podría ayudar y es en la rama que he hecho por ya 10 años. Muy bien. Gracias. Y ahora vamos a platicar un poco más en fondo sobre los encuentros policiales, investigaciones criminales y el trabajo que haces. ¿Nos podrías dar una explicación breve y de alto nivel sobre esos temas, incluyendo los derechos Miranda? Sí, en mi opinión, hay tres formas en que la persona típica va a tener contacto con la policía. Primero, la más fácil es si reciben una llamada de la policía o un detective que hay una investigación. En mi opinión, lo que deben de hacer es pedir información sobre esa persona, de dónde están llamando, su número de teléfono, su nombre, y de allí llamar de inmediato a un abogado antes de ir a esa estación de policía, porque es muy importante que consulten con ese abogado antes de iniciar contacto, porque hay consecuencias a lo que esa investigación puede resultar en cargos criminales. Segundo es si hay un arresto sin que tuvieran la oportunidad de consultar con un abogado por adelantado. Mientras que su familia se está organizando para ayudarles, es muy importante que esa persona entienda sus derechos Miranda, que principalmente tienen que ver con decir que no quieren hablar sin tener a su abogado presente. Porque es importante entender que la policía no necesariamente está a tu lado. Ellos quieren que tú digas algo incriminante que les va a ayudar a su investigación. Y es importante que no hables porque hay ciertas cosas donde no vas a entender los cargos que ellos quieren traer contra ti y cómo detalles que pueden parecer inocentes que tú puedas decir puedan ayudar a su caso y puedan resultar en la diferencia entre que salgas libre o que tengas cargos criminales y permanezcas en la cárcel. Y finalmente, la que creo que es más común para la persona típica es una parada de tráfico. En una parada de tráfico, lo primero es tomar en cuenta que estás en video.
Ya casi todas las patrullas, todos los oficiales tienen cámaras en su chaleco o en el vehículo que están manejando y te están grabando. Así es que debes de tomar en cuenta que este video va a ser evidencia de cómo estabas actuando. No debes de alegar o estar actuando en una forma que puede parecer negativa en un futuro en corte. Pero de allí, si por ejemplo van a hacer una investigación de DUI donde creen que estás bajo la influencia de alcohol, en mi opinión, esos policías al pedirte hacer los exámenes ya decidieron que te van a poner cargos de DUI. Así es que al hacer esos exámenes solamente estás dando evidencia en contra de ti. Y Por Daniel, ello, perdón por interrumpirte. Entonces, ¿esas pruebas no son requeridas? ¿No tienes que tomar esa prueba? Ok. tienes el derecho de negarte a hacer los exámenes, de caminar 9 pasos, alzar un pie, soplar en la máquina. Tú tienes el derecho de negarte a hacer esos exámenes y en mi opinión lo debes de hacer porque son exámenes que nunca has hecho en tu vida. No sabes cuáles puntos de ese examen se están usando en tu contra. Está siendo grabado a veces al lado de la carretera cuando está frío en circunstancias que no son ideales y están usando todo eso como evidencia que estás bajo la influencia de alcohol. Si no haces los exámenes, no los puedes fallar. Así es que es mi consejo no hacerlos porque al pelear ese caso en un futuro en corte, vas a tener más probabilidad de lograr que te encuentren no culpable de lo que te están acusando. Y finalmente, si la policía te pide permiso de escoltar a tu vehículo o tu hogar, debes de decir no, porque si ellos tienen una orden que les da un permiso específico para escoltar tu vehículo o tu hogar o tienen una base legal por hacerlo, pues eso es una cosa, pero que tú des el permiso es hacerte daño tú mismo. Así es que por eso creo que nunca debes de dar permiso antes de consultar con un abogado. Y si ellos ya tienen la orden, pues que hagan solo lo que la orden les permite. Y así cualquier cosa que se haga fuera de ese permiso o la orden de corte, en un futuro se va a poder traer una moción para que esa evidencia no se permita avanzar en el día de juicio. Muy bien. Y por mi curiosidad, si te niegas a que te revisen el carro o tu hogar, ¿hay consecuencias a eso o ya tienen que dejarte en paz? ¿O qué podría hacer la policía si te niegas? Cuando la policía hace cualquier investigación, ellos pueden tomar la decisión de arrestarte o traer cargos si el fiscal los aprueba, basado en la evidencia que ellos tienen. Ellos tienen ciertos niveles de evidencia para diferentes circunstancias. Para pararte es un nivel de evidencia. Para arrestarte es un nivel de evidencia. Si ellos creen que tienen suficiente para arrestarte, lo van a hacer de todos modos. Si tú das permiso y encuentran ciertas cosas o tú empiezas a contestar preguntas y admites ciertas cosas, solamente le estás ayudando a ellos llegar a ese nivel de evidencia. Si te arrestan en un futuro, tu abogado puede pelear y decir que no tenían suficiente evidencia porque no tenían permiso y que no debieran de haberte arrestado en ese momento y puede resultar en que tiren los cargos en contra de ti. Ok, muy bien, muy buena información, gracias. Bueno, y otra pregunta, ¿cómo has visto que este ramo de ley y estos casos específicos impacten tal vez más a la comunidad latina más o quizás de manera diferente que a otros grupos demográficos? Bueno, doy un ejemplo. El cargo de manejar bajo la influencia de alcohol, por muchos años, si no tenías licencia, en vez de ser un delito menor, era un delito mayor. Y hasta el 2013, personas hispanas en particular que no tenían seguro social, que no eran residentes o ciudadanos, no tenían forma de conseguir licencia. Y aunque fuera su primer delito, ya era un delito mayor que puede resultar o resultaba en 1 a 3 años de cárcel y a veces hasta deportación, porque al terminar esa sentencia caía en manos de inmigración
cuando alguien que tenía licencia, en su primer DUI, no enfrentaban nada cerca de eso. Cárcel todavía no era probable en la mayoría de las ocasiones, nomás tenían que pagar multas y hacer clases. Y no fue hasta el 2013 que en Illinois salió la licencia temporal, la TVDL, que dan para personas que no tengan seguro social. Y es muy importante que todas las personas que en cuanto califiquen tengan esa licencia, porque hay muchos casos, por ejemplo, de manejar bajo la influencia de alcohol, donde al no tener licencia o no tener aseguranza, causa que las consecuencias y el cargo que estás enfrentando sea mucho más serio. Y eso por muchos años afectaba a la comunidad latina más que a cualquier otro grupo, en mi opinión. Ok, y sí, tiene mucho sentido. ¿Y sabes ahora si es fácil obtener esa licencia temporal? Y no sé si tengas esa información, pero Sí. por curiosidad. Hay varios requisitos. En el sitio de internet de la Secretaría del Estado, tienen ellos folletos en español. O si quisieran consultar con un abogado, yo les podría ayudar entregarles la información, y eso es lo que no cobro por simplemente hacer, pero piden categorías donde, por ejemplo, comprobante de domicilio, comprobante de tu firma, y a veces, si tienes la matrícula, puede calificar para demostrar cada categoría. Así es que es cuestión nomás de organizar los documentos que piden, y de allí no es muy difícil. Una cosa que sí menciono es que si has tenido récord de tráfico en el pasado, aunque no tenías licencia, es importante que consultes con un abogado primero antes de aplicar, porque a veces preguntan, ¿has tenido licencia? Y contestas no, porque nunca la habías tenido, pero ellos también se están refiriendo al récord de tráfico que existió por las veces que ya te habían parado, y en un futuro te llega una carta diciendo que tu nueva licencia va a ser cancelada porque no reportaste lo que ya tenías en el pasado. Es algo que yo también puedo asistir en investigar qué hubo y cómo corregirlo y presentarlo al aplicar para la nueva licencia temporal. Muy bien, y qué bueno que des esos servicios. Y al final vamos a tener tu información de contacto para que se puedan comunicar contigo. Perfecto. Entonces, ¿en qué circunstancias tus clientes, y tal vez en particular tus clientes latinos, se benefician y deberían buscar un abogado? Y sé que ya mencionaste varios puntos, pero ¿hay algunos otros donde crees es importante buscar a un abogado? En mi opinión, en la rama de casos criminales en particular, o casi en cualquier área de leyes, siempre es importante consultar con un abogado. Y yo les explico a las personas un ejemplo. Si yo voy a hacer algo en mi casa, que es armar un mueble o algo, me animo a hacerlo yo mismo. Pero si se trata de algo como electricidad, donde hay consecuencias permanentes o puede causar un daño que yo quizás no entienda, no tenga la experiencia para hacerlo bien, yo prefiero contratar a un experto. Igual, para mí, cuando hay un problema legal, en particular criminal, donde puede haber consecuencias muy serias, es importante consultar con un abogado. Y al no hablar el idioma, en mi opinión, es hasta más importante. Es no tener abogado y no tener a alguien que te lo pueda explicar en tu propio idioma. Es como ir por un camino peligroso con los ojos cerrados. No Claro. sabes lo que puede estar allí si no tienes la experiencia y no entiendes el idioma. Puedes enfrentar unos peligros sin saber por adelantado. Sí, claro. Y una pregunta más por algo que mencionaste. ¿Tienen que tener alguien que les interprete o les traduzca en español cuando los llevan a la cárcel o si no Sí. habla el idioma de la persona? Cuando estén en las cortes, tienen el derecho de pedir intérprete, y por ejemplo, aquí en Cook County siempre tienen intérpretes que hablan español disponibles y deben de pedirlo. Pero a veces intérpretes tienen que estar en varios lugares. Es que
al terminar el caso, a veces están dispuestos a ayudarle a traducir al abogado lo que acaba de ocurrir a su cliente, pero no siempre. Así es que, en mi opinión, hay una ventaja en tener al abogado que habla su idioma o que por lo menos tengan a alguien en su oficina que pueda estar allí para que cada vez que vayan a una cita le puedan contestar todas sus preguntas 100% en una forma que las entiendan. Okay. Igual en la estación de policía, por ejemplo, ¿hay alguien que les puede ayudar a traducir ahí o deben o pueden seguir investigando o entrevistando a la persona sin que entienda el idioma? ¿Es legal hacer eso? Por tal de asegurarse de que la persona hable en contra de su propio interés, van a conseguir un detective que venga y hable en español, pero no quiere decir que esa persona está allí para ayudarte. Okay. Y si hay algunas circunstancias, por ejemplo, en lo de conducir bajo la influencia de alcohol, donde las cortes han dicho que no están obligados en traducir algunos de tus derechos al explicarlos. Así es que sí hay circunstancias en que no están obligados en tener a alguien que hable español, y en mi experiencia lo hacen más cuando les conviene a los policías y no a la persona arrestada. Claro, y es desafortunado, ¿verdad? La situación, pero muy importante tenerlo en cuenta y hasta más importante entonces tener a un abogado especialmente que hable español y pueda explicar qué hacer en esa situación. Muy bien. Entonces, ¿hay algunos conceptos erróneos que crees que tiene la comunidad latina con respecto a estos temas y cómo disiparías esos conceptos erróneos? Yo diría que lo más importante es la diferencia entre cooperar con la policía e incriminarse. No debes de pelear con la policía. A veces veo videos en YouTube donde la persona no quiere bajar el vidrio y pone yo sé mis derechos y se ponen muy agresivos con la policía. Eso, en mi opinión, no es lo correcto. Debes de cooperar con la policía al decirles tu nombre, tu fecha de nacimiento, tu dirección es una cosa, incriminarte es otra. Así es que es importante entender la diferencia. Cuando ya quieren hacerte preguntas donde tú ves que es en contra de tus derechos, debes decir que no quieres hablar más sin que esté tu abogado presente. Y se puede hacer eso en una forma donde no sea faltarle el respeto al policía, donde no estás agresivo, pero todavía estás invocando tus derechos. Y es muy importante, en mi opinión, entender la diferencia entre esas dos cosas. Sí, de acuerdo, sí, es muy importante. Muy bien, y ahora tal vez una pregunta un poco más personal, pero ¿qué es lo que tú encuentras más gratificante de tu trabajo y especialmente de trabajar con la comunidad latina? Pues para mí, cuando personas me preguntan cómo es ser un abogado, en mi opinión, cuando eres abogado, las personas que vienen a pedirte ayuda es porque tienen algún problema. Y mi trabajo es ayudarles a resolver ese problema, y lo que me gusta más que nada es las ocasiones en que puedo ver hasta con la primera consulta, donde puedes decirles que estás aquí para ayudarles y ves que físicamente el estrés que ellos tienen se relaja un poco. Porque nunca puedes garantizar cierto resultado, nunca puedes asegurarles que no va a haber consecuencias por el problema que tienen, pero lo que puedes asegurarles es que estás ahí para ayudarles, y me gusta al yo como abogado poder ayudar a las personas en esa forma. Y para mí, tratar al cliente como yo quisiera que se tratara a un familiar mío. Si mi hermano, si mi mamá, si mi tío o algo tuviera un problema, ¿cómo yo sentiría como pariente de ellos? O si yo estuviera en esa situación, ¿cómo yo quisiera que fueran tratados?
por su abogado, por el sistema criminal, por las cortes. Estar allí para ayudar a las personas en lo que tristemente probablemente es uno de los peores momentos de su vida, y ser la persona que les puede ayudar, para mí es lo que más me llena de mi trabajo. Claro, claro, y estoy completamente de acuerdo contigo. Y qué privilegio, ¿verdad? Poder tenerte a ti como abogado que también habla español y puedes comunicarte más a fondo con tus clientes. Creo que es algo muy, muy importante y estamos muy afortunados de tenerte como abogado. Y por último, ¿algún otro último punto o algún último consejo que quisieras dar sobre este tema? Nomás saber que en este país los derechos que tienen el sistema criminal son para todos. Y aunque quizás tu estatus de inmigración o el idioma sea un obstáculo, todavía tienes derechos y debes de entender tus derechos y consultar con un abogado que te pueda ayudar, porque nuestro sistema criminal o nuestra constitución, nuestras cortes no son perfectas, pero en mi opinión son de las mejores en el mundo, y hay formas de pelear y usar tus derechos porque los tienes, y hay personas que te pueden ayudar. Claro, muy bien, muy buen punto. Muy bien, entonces, Daniel, si un cliente potencial quisiera ponerse en contacto contigo, ¿cómo lo haría? Bueno, vas a compartir mi información, pero entre eso va a estar mi número de teléfono, y ese es mi celular. Y doy mi celular porque yo sé que en situaciones criminales a veces hay mucha urgencia, y si no contesto, me puedes mandar hasta texto. Yo estoy disponible, y en cuanto yo me desocupe, si estoy en corte o a veces si es en las tardes, en cuanto yo me desocupe de lo que esté haciendo, me voy a comunicar y ver en qué forma les puedo ayudar. Muy bien, muchas gracias. Entonces, como Daniel lo mencionó, sí vamos a incluir su información de contacto al final de este video y al principio también. Entonces, Daniel, muchísimas gracias por platicar conmigo hoy y gracias por el trabajo que haces por nuestra comunidad. Gracias a ti, Noel.